Grabando, ¿verdad? Si no estuviera el foquito rojito, me anticipan, por favor, es señal de que está grabando. Y nuevamente vamos a empezar por el dilema del prisionero, el que ven ustedes aquí al frente. Entonces, ahí vamos a ir prácticamente estudiando línea por línea, porque requiere bastante deducción, inducción, análisis y síntesis, esta parte de la teoría de juegos. Entonces, para empezar, habíamos indicado que cambiaba la matriz de pago. Esa es la nueva forma de estructurar este tipo de juegos que estamos analizando y que corresponden a una era post-nimoniana. Entonces, vamos a describir este juego. Dice, describe una situación en la que dos prisioneros, prisionero 1 y prisionero 2, son sospechosos de robo y deben pasar en custodia de la policía. Sin embargo, los policías no tienen suficientes pruebas para condenarlos del crimen, solo para condenarlos por el cargo de posesión de bienes robados, que conlleva una pena mucho menor. Si ninguno de ellos confiesa, es decir, cooperan entre sí, o sea, no delatan, ¿no? Si no confiesan, ambos serán sentenciados a la pena menor, 2 años de prisión cada uno. Por lo tanto, 2 años, en este caso el valor -2 significa pérdida para los dos delincuentes. La policía los interrogará en salas de interrogatorio diferentes, lo que significa que los dos prisioneros no pueden comunicarse entre ellos. Por lo tanto, tendrán información imperfecta. La policía tratará de convencer a cada prisionero de que confiese el crimen, ofreciéndoles salir libres en 1 año, mientras que el otro prisionero será condenado la policía tratará de convencer a cada prisionero de que confiese el crimen, ofreciéndoles salir libres en 1 año, mientras que el otro prisionero será condenado a una pena de 10 años. Si ambos prisioneros confiesan, cada preso será condenado a 6 años. Si ambos delatan, serán condenados a 6 años, pierden 6 años de su vida, ¿no? A ambos prisioneros se les ofrece el mismo trato. Ambos conocen las consecuencias de cada acción. Información completa, dice, ¿no? Y son completamente conscientes de que al otro prisionero se le ha ofrecido el mismo trato. Por lo tanto, la información es de conocimiento común. Este dilema del prisionero, que fue tratado por John Nash ya por allá por 1957, tiene una relevancia muy grande porque plantea el dilema del prisionero, que puede ser asimilable a problemas de duopolios, oligopolios, de juegos en general. Entonces, en vez de que sea delata, podría ser hace publicidad o no hace publicidad. Y vamos a ver algunos ejemplos que pueden estar en este mismo contexto. Solamente que este es el más popular. Hay otros también muy populares, tales como el caso de la guerra de los sexos, el caso de un juego de niños, etc. Y hay varios casos que tienen la misma estructura. Es por eso que estoy indicándoles inicialmente esta situación. Entonces, estructurada la matriz tal como se ve acá, entonces veamos ahora qué es lo que podemos hacer para poder resolver el problema de este juego denominado el dilema del prisionero. Antes de resolver este problema de juego, se realiza la siguiente teorización respecto a los pagos de cada una de las estrategias de ambos jugadores en los siguientes términos. La estructura es la misma que han visto anteriormente. Las estrategias del prisionero 1 son delatar, no delatar, y del prisionero 2, delatar y no delatar también, respectivamente. Solamente que en vez de poner números, ahora coloco letras. ¿Por qué razón? Porque
una situación muy interesante. Dice, T, para empezar, existe en esta parte de la matriz, en este elemento de la matriz y en esta otra, existen T y T. ¿Qué es T? Es el pago de la tentación que supone no delatar si el otro prisionero sí lo hace. Entonces acá fíjense, el prisionero 1 no delata, ¿no? No delata. Y aquí el prisionero 2 no delata, y ese es el valor de T. R es en el caso de que ambos no delaten. Es el pago o recompensa que obtienen ambos prisioneros por haber tenido un comportamiento cooperativo delatar. C es el pago del castigo por haber tenido un comportamiento no cooperativo, es decir, no delata ni el prisionero 2 ni el prisionero 1, no delata. Y P es el pago del prisionero que coopera frente al comportamiento del otro que no delata. Entonces es P, ¿no? T no delata y P es delatar. Entonces es la estructura. Y además se conoce que T es mayor que R siempre, que R es mayor que C y C es mayor que P. Y además P más T siempre va a ser menor o igual a 2 veces R. Esa es la conclusión matemática que obtuvo John Nash en el planteamiento de este modelo de juegos que es el dilema del prisionero. Y además que se cumplen, si ustedes gustan, pueden llevar acá pueden hacer las comparaciones del caso y van a ver que evidentemente se cumple, porque es el planteamiento formal matemático. Resolviendo ahora el problema por medio de estrategias dominadas, en el prisionero 1, la estrategia D1 domina la estrategia no delata 1. Entonces veamos inicialmente en la primera matriz. Acá. Esta matriz. Miren, dice para el prisionero 1 le conviene delatar. ¿Por qué? Porque si no delata, ustedes saben que la referencia de este número binomial que está acá en cada una de las casillas, el primer número siempre se refiere al prisionero 1. Entonces, si el prisionero 1 no delata, recibe como castigo 10 años. Y si el prisionero 1 no delata y el prisionero 2 no delata, recibe 2. Pero ustedes verán que menos 10 es menor que 6 y menos 2 es menor que menos 1. Consecuentemente, esta estrategia para el prisionero 1 es dominada por la estrategia delata en función del prisionero 1. Y eso es lo que se logra obtener inicialmente por el concepto que vimos en la clase anterior de dominancia, que evidentemente se puede eliminar. Y como es el caso, aquí ya se presenta, miren, lo que habíamos dicho, menos 6 es mayor a menos 10 y menos 1 es menor a menos 2. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, de esta manera, se elimina la estrategia no delatar para el prisionero 2 y queda exclusivamente formulada de esta manera. Pero aquí veamos cuál es el comportamiento del prisionero 2. El prisionero 2 puede delatar y puede no delatar. Y ustedes saben que cuáles son esos pagos para el prisionero 2, son los segundos números del comportamiento binomial. Por lo tanto, acá tenemos que menos 6 es mayor que menos 10. Eso es obvio. Por lo tanto, no delatar se elimina y en consecuencia, en el dilema del prisionero, la estrategia dominante para ambos jugadores es delatar. Les conviene delatar. Lo que significa que delatar es el equilibrio de la estrategia dominante o el equilibrio de Nash. Por eso que está con números rojitos. Ese es el equilibrio de Nash. Conviene delatar y delatar. Si hubieran podido pactar, dice, y pactar, ¿qué significa? No delatarse a sí mismos. Estarían mejor decidiendo no delatar con menos 1, que son estos valores que tenemos acá, que vamos a ver.
perdón, menos 2, menos 2, ¿no? Menos 2, menos 2. Es decir, pero si ya lo había cambiado, seguramente lo ha cambiado en el original y no lo he cambiado en este archivo, pero esto es menos 2, menos 2. Antes de que se me pase la idea, entonces prefiero poner menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Que se llama el equilibrio óptimo de Pareto. Ambos serían condenados a 2 años de prisión. 2 años de prisión. Aunque sería inestable, hay incentivos para desviarse. Al no existir ninguna relación entre los prisioneros, no existe confianza entre ellos y no hay motivos para pensar que puedan colaborar. Es necesario aclarar, y también hay un pequeño error, que cualquier equilibrio de estrategia dominante es siempre un equilibrio de Nash. Sin embargo, no todos los equilibrios de Nash son equilibrios de estrategias dominantes. Eso también es algo importante que indicar. Vamos a continuar con esta explicación sobre la teoría de juegos. Veamos ahora un ejemplo que es guerra de publicidad. Es un caso muy parecido a lo que pasa al dilema del prisionero, pero tiene una peculiar forma de ser resuelto utilizando los conceptos que hasta ahora hemos estudiado. Veamos. Dice así, las compañías A y B forman un duopolio en el sector de grandes almacenes de supermercados. Ambas destinan gran inversión en publicidad, medida en millones de bolivianos, y se adjuntan las utilidades esperadas en la siguiente matriz de pago. ¿Cuál será la decisión óptima del duopolio? Y estos son los pagos del comportamiento de la compañía A y de la compañía B. Entonces, se ha establecido esta forma de realizar los pagos, pero atención por favor, para hacer estos pagos, ya habíamos indicado, tiene que ser el resultado de un trabajo financiero, de un trabajo de apropiación financiera para tener estos pagos. Aquí simplemente estamos ejecutando algunos problemas, no cómo obtener estos resultados, que pueden ser múltiples, ¿no? de una multiplicidad de orígenes. Ese es un trabajo que deben hacer, bueno, los financistas o también los analistas de investigación de operaciones para determinar estos valores. Pero una vez que estos valores están ya en la matriz, entonces ahí podemos aplicar los conceptos que estamos desarrollando. Veamos, dice, la compañía A no tiene una estrategia dominante, puesto que 10 es mayor que 6 y 15 es menor que 18. Entonces, no hay una estrategia dominante, si ustedes se han dado cuenta. La compañía B, la estrategia dominante es hacer publicidad, ¿sí? Porque fíjense, 5 es mayor que 0 y 8 es mayor que 2. Entonces, esta va a ser la estrategia dominante en función del jugador 2, que ahora ya denominamos compañía de B. Mientras que para la compañía A no había una estrategia dominante, pero para la compañía B sí hay una estrategia dominante que es 5 mayor a 0 y 8 mayor a 2. Por lo tanto, no hacer publicidad desaparece. Es una estrategia dominada frente a esta estrategia dominante de la compañía B. Por lo tanto, eliminando la columna, no hacer publicidad, se tiene la matriz siguiente. Y esta es la matriz a la que llegamos, esta de acá. La compañía A tiene todavía 2 estrategias, pero la compañía B tiene solamente una estrategia nada más. La compañía A la estrategia de la compañía A es hacer publicidad, dice, porque así obtiene mayor utilidad que no hacer publicidad. Si hace publicidad gana 10 frente a no hacer publicidad que solamente gana 6. Como 10 es mayor a 6, entonces esta es la estrategia de la compañía A. Y el equilibrio de Nash se encuentra en hacer publicidad para la compañía A y hacer publicidad para la compañía B, porque ese es el equilibrio de Nash, es lo que a ambos les conviene. Es como en el caso que habíamos sintetizado con las 2 señoras vendedoras de sándwiches de chola que están en la mitad de la feria de la 16 de julio, lo que más les conviene después de ir perfilando es estar una al lado de la otra. Así simplemente, porque si se mueven un poquito
hacia un lado o hacia el otro, distorsionan y van a llegar siempre al equilibrio de Nash. En este caso se ha llegado al equilibrio de Nash haciendo ese tipo de comparación por estrategias dominantes, pero no siempre hay estrategias dominantes. Veamos a qué se refiere ahora la forma extensiva. Aunque en un principio ya les había comentado de que existen dos formas de representar los juegos. La primera es la forma normalizada, que es a través de las matrices, y esta otra que es la forma extensiva de plantear un juego. Entonces, si esto es un juego 2x2, dos filas, dos columnas. Entonces, el jugador 1 tiene dos estrategias, como en este caso que acabamos de ver. A ver, lo vamos a volver a presentar. Aquí está. Aquí tiene dos estrategias el jugador 1 y dos estrategias el jugador 2. Entonces, la forma extensiva es de que el jugador 1 tiene dos estrategias, la estrategia A y la estrategia B. Pero al mismo tiempo el jugador 2 tiene dos estrategias. La estrategia podría ser X e Y, aquí he puesto A y B, pero al mismo tiempo tiene la estrategia A y B. Y estos son los pagos esperados. La de la primera fila, la estrategia A del jugador 2, segunda fila, estrategia A del jugador 2. Y esa es la forma de lecturar. Veamos acá, dice acá, fila 1, estrategia A. Aquí, fila 2, estrategia B. Y así sucesivamente. Vamos a ver enseguida que esta es una buena forma de plantear los juegos para poder aplicar juegos dinámicos en su resolución para determinar el equilibrio de Nash. No es muy conveniente expresar los juegos por su forma nominal o la forma matricial. No se puede resolver tan fácilmente, pero si planteamos en esta forma, va a ser mucho más fácil poder comprender. Así dice, la forma extensiva debe representar la información con la que cuenta cada jugador en el momento de tomar una decisión en forma de árbol. Cuando un jugador posee la misma información en más de un nodo, estos nodos se unen con una línea discontinua. Así en estos nodos un jugador no puede distinguir su ubicación exacta en el juego. Bueno, veamos qué es lo que va a acontecer. Continuamos revisando esta documentación que les había preparado. Un poquitito más vamos a teorizar. Dice así. Un conjunto de información es un conjunto formado por nodos entre los cuales un jugador no puede distinguir su posición en el juego cuando toma una decisión. Es mucho mejor plantear de esa manera, evidentemente. Es decir, al conjunto de nodos conectados mediante líneas discontinuas, generalmente esto ocurre cuando el jugador no puede observar las acciones que toman otros jugadores en los nodos predecesores. Todo nodo de decisión pertenece a un conjunto de información. Todos los nodos que pertenecen al mismo conjunto de información tienen el mismo número de sucesores inmediatos y deben tener el mismo conjunto de acciones sobre las ramas, diferentes acciones que un jugador puede elegir, que conduce a estos. Si no fuera así, el jugador podría distinguir entre los nodos. Cada juego en forma extensiva posee una representación en forma normal. ¿Cuál es la forma normalizada en la matriz? Sin embargo, cada juego en forma normal puede poseer más de una representación en forma extensiva. En este sentido, dice, existe una discusión sobre si en realidad los juegos en forma normal contienen toda la información requerida y parece que no. Es mejor siempre representar en la forma extensiva para resolver. Sin embargo, los juegos estáticos, los que estamos estudiando, poseen una buena representación en forma normal al no existir discrepancia en la información entre la representación y la forma extensiva. Hasta este momento hemos resuelto el problema del prisionero y luego este otro problema de competencia entre dos empresas que simplemente puede ser representada resuelta en la forma normal como en la forma extensiva sin mayor dificultad. Pero hay otros juegos que son, ¿por qué razón pueden ser representados y ser resueltos desde el punto de vista de la dominancia?
porque son juegos estáticos. Y nosotros ahora vamos a pasar a estudiar los juegos dinámicos. Este todavía es juego estático. Miren la sencillez de su representación. Miren la sencillez de su representación. Dice, presentada la siguiente matriz de pagos, determinar el equilibrio de Nash para un juego estático en su forma extensiva. Esta es la forma nominal, normal, ¿sí?, de representación. Y esta es su forma extensiva. Esta es su forma extensiva. Entonces analicemos. El jugador 1 se representa en el primer nodo. El jugador 2 se representa a través de los dos siguientes nodos. El jugador 1 tiene una estrategia arriba A, una estrategia abajo B, una estrategia abajo B. El jugador 2 tiene una estrategia izquierda I y una estrategia derecha D. Aquí está la estrategia izquierda I en esta subrama y en esta otra la derecha D. Al igual que en este caso, izquierda I y derecha D. Se van repitiendo para el jugador estas subramas. Pero en total, fíjense, por eso había tardado un poquito tiempo en determinar primera fila. Aquí están, miren. En este caso dice, vamos a representar lo que haría el jugador 1, luego el jugador 2. Por lo tanto, lo que haría el jugador 1 es, yendo por arriba y hacia la izquierda, inicialmente es 2 y 5 para el jugador 2. Ahora para el jugador, para esta otra subrama, va a tener que ser ir hacia arriba, estamos acá, pero ahora ir hacia la derecha. Eso significa que los valores son 5 y 2 y se representan acá. Si el jugador 1 va hacia abajo, que es esta de acá, entonces se encuentra frente a dos alternativas. Que el jugador 1 vaya hacia la izquierda y que el jugador 2 vaya hacia la derecha. Si el jugador 1 toma la decisión de ir hacia abajo y el jugador 2 toma la decisión de ir hacia la izquierda, entonces los valores son 0 y 0. Mientras que si el jugador 2 va por la derecha, entonces los valores son 3 y 1. Fácil, ¿verdad?, de representar. Sí, así no es muy complejo. Les comento solamente que hay que estar muy atentos a lo que se va discutiendo. Entonces, el jugador 1 dice, sabe que el jugador 2 prefiere ir a la izquierda porque les reportará pagos superiores y 5 es mayor que 2. Dice, no, el jugador 2 prefiere ir aquí está, miren, prefiere ir, dice, hacia arriba. A ver, el jugador 1 sabe que el jugador 2 prefiere ir a la izquierda, acá, porque les reportará pagos superiores. 5 es mayor que 2. 5 es mayor que 2. Gana más que ir por la derecha. Por tanto, el jugador 1 le conviene ir por arriba, ya que obtendrá mayores pagos, dice. Sí, porque si va por abajo, obtiene 0 y 3, pero aquí obtiene o 2 o 5, ¿no?, por arriba. Entonces, por otro lado, el jugador 2 sabe que el jugador 1 le conviene ir por arriba. Por tanto, al jugador 2 le conviene ir por la izquierda, ya habíamos visto, ya que obtendrá mayores pagos. Se observa que arriba a la izquierda, es un equilibrio de Nash. Este es un equilibrio de Nash. Porque son las mejores estrategias tomando en cuenta las estrategias del otro jugador, tal como se observa en el cuadro siguiente. Esto es si el juego estuviera normalizado de esta manera. Sin embargo, como es un subjuego secuencial, no es un equilibrio perfecto. Para hallar el equilibrio perfecto en su juego se debe partir hacia atrás a partir del último movimiento, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En este ejemplo, considerando los subjuegos, se sabe que el jugador 2 irá a la izquierda. Ya sabemos. Si el jugador 1 va arriba, e iré a la derecha si el jugador 1 va abajo. ¿Cómo es eso? Si el jugador 1 va hacia abajo, entonces al jugador 2 no le conviene venir por la izquierda. ¿Por qué razón? Porque no gana nada. Si viene por la derecha, entonces gana 1, que es mayor que 0. Entonces, si el jugador 1 va hacia arriba, irá a la derecha si el jugador 1 va abajo. Y aquí estos movimientos maximizan los pagos del jugador 2, este acá. Como hay información completa y por tanto los pagos de cada jugador se saben, el jugador 1 anticipa estos movimientos y decide ir abajo.
maximizando su pago. Es decir, abajo a la derecha es el equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Por qué razón? Porque miren, 3 es mayor que 2. Entonces le conviene al jugador 1 ir hacia abajo y el jugador 2 también le conviene ir hacia abajo a sabiendas de que el jugador 1 va a ir hacia abajo. Perdón, el jugador 2 va por la derecha sabiendo que el jugador 1 va hacia abajo. Entonces, los subjuegos son importantes al tiempo de analizar juegos repetidos, también conocidos como superjuegos, ya que las iteraciones son más fáciles de analizar con un árbol de juego en varias ramas, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cuánto tenemos aún de tiempo para llegar a los 20 minutos que nos da el Zoom, por favor? Ustedes están viendo, yo no puedo ver acá en la pantalla. Hola. Alguien que me indique pues que hay todavía tiempo. Estamos grabando, ¿verdad? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, le escuchamos, Inge, pero Ya, no está grabando, me parece. ¿estamos grabando? Pareciera que no, pero ahí está el foquito rojo, está ¿Qué? prendido. Encendido, ¿no? Sí, estamos grabando, ingeniero. Ya, muchas gracias. Ahora tenemos 10 minutos nada más. Continuamos con este tiempo. He cometido el error de siempre. Qué problema, miren. De todos modos, tengo que volver nomás. No, no, recién está grabando. Sí, no, estaba grabando. Vamos a pausar un momentito la grabación. Ahí está. Habiéndose encendido el foquito rojito de grabación, ahora pasamos a estudiar los juegos dinámicos de forma extensiva. Y voy a tener que leerles todo esto porque es la forma en la que he ido redactando esta parte, y no he tenido mucho tiempo de desmenuzarlo y revisarlo en detalle. Así que vamos a revisarlos juntamente con ustedes. Los juegos dinámicos son juegos en los que el jugador tiene que tomar una decisión tras conocer parte del desarrollo del juego. Esto lo que un jugador haría en conocimiento de lo que el otro jugador podría hacer. Eso significa, en concreto, qué hizo alguno de sus rivales, o qué hicieron algunos de sus rivales. Miren, caramba, hasta en la forma de redactar he tenido algunas equivocaciones. El modelo matemático del juego se desarrolla en forma extensiva. En la forma extensiva, la descripción del juego se realiza en forma de árbol de decisión. Ya sabemos cómo. Dando mayor importancia a la secuencia del juego, es decir, a la forma en que se desarrollan o se pueden desarrollar las acciones de cada jugador para llegar a los resultados. Para realizar la representación se utiliza un árbol de decisión, también ya lo sabemos, formado por los jugadores, nodos que incluyen los resultados de las elecciones de alguno de los jugadores o del fin del juego, acciones que relacionan los nodos y que equivalen a las elecciones de los jugadores, para nosotros las estrategias, y los vectores de pago que se asocian con cada nodo al final del juego. En un juego representado en forma extensiva se deben especificar el orden en que los jugadores van tomando sus decisiones. ¿Cuál primero? ¿El jugador 1 o el jugador 2? Como ha sido en el caso anterior, ¿se acuerdan? Cuando habíamos revisado ese caso estático. La información que tienen en cada momento, las alternativas que tienen a su disposición y el resultado final de cada posible camino que se haya podido seguir. Y aquí definimos matemáticamente. La estrategia, dice, es un plan contingente que prescribe qué acción tomará un jugador en cada una de las posibles ocasiones, vértices en las que se le puede tocar o mover, incluso en aquellas situaciones en las que no sigue el plan inicial. Se debe señalar que la definición de estrategia no requiere que se lleven a cabo todas las acciones de ella. Se realizarán unas acciones u otras según el desarrollo del juego, para el caso dinámico. El perfil de estrategia es un vector de estrategias, una para cada jugador. Por lo tanto, el vector estrategia está formado por la estrategia 1, estrategia 2, etc., ¿no? Entonces, ese llamamos al conjunto de perfiles de estrategia. En esta línea, si S sub 1, o sea, tiene valores A, B, ustedes saben que el primero es siempre
en relación al jugador 1 y la letra B en relación al jugador 2. Y ese sub 2, que sea X, Y, entonces, por lo tanto, ese conjunto de perfiles de estrategias es S1 por S2. Y aquí se muestran esas combinaciones. AX, AY, BX, BY, que son las combinaciones de los pagos que se tienen en la matricia. Denotando a ese sub 1, que es equivalente al perfil de estrategia para todos los jugadores excepto para el jugador Y. Entonces, veamos ahora, habiéndose definido matemáticamente, ahora vamos a ver cómo podemos realizar estos juegos dinámicos con información completa. Algunos elementos más para poder discutir. Se caracterizan porque todos los jugadores conocen lo ocurrido hasta el momento en que juegan. Los elementos de la forma extensiva son árbol de decisión, que ya conocemos, el vértice inicial del que salen varias ramas que llegan a otros vértices, de los que pueden salir otras ramas y así sucesivamente. Los vértices de los que no salen ramas se denominan vértices finales. Es el último nodo, ¿no? Asignación de los vértices no finales entre jugadores. Cada vértice debe ser de algún jugador y ningún vértice puede corresponder a más de un jugador. Eso también es cierto. Un vértice corresponde al juego que va a tener un jugador y solamente pertenece a uno. Asignación de acciones a cada jugador en cada uno de los vértices que tiene asignados. Y asignación de pagos o utilidades en cada vértice final. Se asigna un pago a cada jugador en cada vértice final. A continuación se desarrollan 3 problemas de juegos dinámicos en cuya solución se incluye el concepto subjuego y el punto de equilibrio de Nash, que es lo que queremos determinar. Y aquí vamos a presentar. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Presentada la siguiente matriz de pagos, determinar el equilibrio de Nash para un juego dinámico en su forma extensiva. Este ya no es un juego estático, por si acaso. Es un juego dinámico y la única manera de poder resolver este tipo de juegos es a través de su forma extensiva. Veamos cómo planteamos inicialmente este juego. Dice, jugador 1 tiene estrategia A y estrategia B, y el jugador 2 tiene la estrategia X y la estrategia Y. Este primer resultado en la matriz de pagos, que es 2 y 5, significa que si el jugador 1 ha tomado la estrategia A, gana 2, siempre y cuando el jugador 2 haya tomado la estrategia X. Por lo tanto, el pago esperado son 2,5. Tomemos aleatoriamente este otro valor. 5 y 2, ¿qué significa? Que el jugador 1 ha tomado la estrategia B y por lo tanto, frente a que el jugador 2 ha tomado la estrategia Y, gana el jugador 1 5 y el jugador 2 gana 2. Pero ahora lo que tenemos que hacer es cuál de estas estrategias, de este conjunto de estrategias, corresponde al equilibrio de Nash. Para ello lo que vamos a hacer a continuación es representar en su manera extensiva. El jugador 1 en este nodo, el jugador 2 en estos otros dos nodos. El jugador 1 tiene la estrategia A y tiene la estrategia B. Y el jugador 2 tiene la estrategia X y tiene la estrategia Y. Aquí también el jugador 2 tiene esas dos estrategias que son repetidas. Solamente que los valores van a ser, si el jugador 1 toma la estrategia A y posteriormente el jugador 2 toma la estrategia X, estamos hablando de este conjunto de valores, de este conjunto binomial de valores, que son 2, 5. Si el jugador A toma la estrategia A, y el jugador 2 toma la estrategia Y, entonces 8 y 4 son los valores que corresponden a este nodo de finalización. En este otro nodo de finalización del juego, acá, veamos, es porque el jugador 1 ha tomado la estrategia B y el jugador 2 ha tomado la estrategia X. Por lo tanto, esos valores son 3, 3 que se repiten acá. Y lo propio, si el jugador 1 ha tomado la estrategia B y el jugador 2 ha tomado la estrategia Y, entonces los valores que les corresponden son 5 y 2. Entonces ya está muy clarito cómo se representa y hemos practicado en los juegos estáticos, ahora en los juegos dinámicos. Aquí vamos a tener un poquito más de calma
en la deducción de estos valores. Desaparezco un momento y vamos a ir leyendo porque esto lo he ido redactando. Dice así: inicialmente y de acuerdo a un razonamiento normal, el jugador 1 puede elegir entre las estrategias A y B y el jugador 2 entre las estrategias X e Y. Los resultados a los que llegan son los que se tienen a la derecha, estos de acá. La forma de resolverlos es por inducción hacia atrás. O sea, se toma el nodo terminal y se va hacia la izquierda. En primer lugar, resolvemos los subjuegos que quedan en la parte derecha del juego, acá. Es decir, cuando toca decidir al jugador 2. ¿Qué le conviene decidir al jugador 2? ¿Por la estrategia X o por la estrategia Y? No se olviden ustedes que los valores referidos al jugador 2 son los segundos dígitos de este conjunto binomial de números. Por lo tanto, en este caso 5 es mayor que 4. Por lo tanto, le conviene al jugador 2 tomar la